Elisa, tú también has tenido un episodio un poco desagradable que dice muchas cosas de cómo está esto de informar, ¿no? Y cómo está esto de opinar en España. ¿Qué te ha pasado? Bueno, un episodio triste, ¿no? Porque después de 12 años colaborando 2 veces a la semana con eldiario.es, pues me han comunicado hoy que debido a unos tuits que puse ayer defendiendo a los magistrados del Tribunal Supremo, pues que prescindían de mi colaboración al entender que de alguna manera estaba denigrando al periódico porque no era su línea, ¿no? Doña Elisa Beni llevaba trabajando en el periódico eldiario.es desde hacía más de 10 años. Escribía sobre todo sobre temas jurídicos, publicaba 2 columnas a la semana hasta el pasado mes de septiembre, cuando pasó a ser reducido a un artículo a la semana. Y esto terminó de manera fulminante este miércoles, cuando la dirección del diario.es, es decir, don Ignacio Escolar, comunicó que anulaba la colaboración de la señora Beni, o lo que se diría coloquialmente, que despedía a la señora Beni como columnista del diario.es. Compañeros míos, a los que no voy a mencionar, colaboradores del propio medio, que están manipulando cosas contra mí ya. Es hacia inicio, por ejemplo, buscando columnas mías antiguas, sacando frases. Es decir, hay una... ¿Estos compañeros tuyos del diario? Sí, hay acción ya coordinada. Hay una acción coordinada para intentar dejarme como una persona que ahora se ha pasado de bando. El argumento del director del periódico es que la colaboradora había tuiteado y retuiteado mensajes que faltaban el respeto a periodistas del diario.es. Mientras que la señora Beni ha defendido en su réplica el derecho de un periodista a poder discrepar del medio en el que colabora. Porque en este diario a mí se me ha tenido durante muchos años mucho respeto en los temas jurídicos. Ha habido personas que me han consultado, incluso antes de escribir sus propias cosas, si yo, cómo las veía yo, etcétera. Es decir, sí se respetaba mi criterio jurídico, curiosamente hasta ahora. Antes de entrar en el detalle, el perfil de la señora Beni es interesante porque ella saltó a la palestra en pleno juicio por el 11M, porque en ese momento era la jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y publicó un libro sobre el que entonces era su marido, don Javier Gómez Bermúdez, en el que se criticaba muy duramente a medios de comunicación por su postura con respecto a los atentados del 11M. Concretamente criticaba al diario El Mundo y a la cadena COPE, don Pedro J. Ramírez y el señor Jiménez Los Santos. Pero el Consejo General del Poder Judicial consideró que aquel libro era incompatible con su labor como jefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, motivo por el que la despidieron. Antes de hablar, quiero decir, por si algún oyente no lo sabe, que soy la mujer del juez Bermúdez y estás en una situación muy difícil, que lo entiendo. No, porque yo simplemente me voy a limitar a los hechos. Pero que lo entiendo y todos te entendemos. Los que estamos aquí sentados te entendemos. Jaime, voy a hablar y quiero que me dejes hablar. Mira, no creo que Beni se sienta en una situación difícil. No tengo ningún problema. Pero a partir del año 2008 comienza a aparecer en tertulias, tanto en tertulias de A3 Media, como en tertulias de Mediaset, como en tertulias autonómicas, y se sitúa en el sector de opinadores progresistas, con un mensaje muy duro contra la extrema derecha. En realidad el Tea Party en España existe desde hace tiempo, le hemos dado a llamar ultraderecha o fachas, les llamábamos siempre. Es decir, siempre ha existido esa parte radicalizada que están aflorando y están tomando posiciones, tanto en Internet como en medios de comunicación que antes no tenían. En general, el centro de sus críticas solía ser el Partido Popular. Entonces, para él ya esas protestas es algo que es crispación. Ellos hablaban de crispación cuando simplemente había manifestaciones de sindicalistas. ¿Son protestas organizadas? Hombre, claro, como en toda democracia, son protestas organizadas. ¿Qué quieres? Claro. Y de hecho, como tertuliana, en muchos temas ha defendido la posición del gobierno de don Pedro Sánchez. Por ejemplo, ha sido una tertuliana que ha defendido mucho todas las políticas de memoria histórica. Eso es muy insultante. ¿El qué es insultante? El tema... Tú eres de izquierdas, ¿no? El plantear que las leyes en los estados... Y también fue una tertuliana que respaldó los indultos del presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, contra los condenados por el Procés. A mí me parece, y estoy contenta del indulto, porque el indulto viene a poner freno a este enquistamiento de los jueces en ser ellos los que defiendan la unidad de España, que es lo que ha sucedido durante todo este tiempo. ¿Cómo odia a los jueces? Entonces, no los odio, perdona, los quería tanto que hasta me casaba con ellos. Sí. Sin embargo, pronto quedó claro cómo en algunos temas, sobre todo si había temas jurídicos en medio, no estaba en la misma sintonía que otros tertulianos de lo que podríamos llamar el sector progresista, dado que la señora Beni tenía una gran defensa del sistema judicial español y de respetar los reglamentos que marca la ley. Por ejemplo, cuando se produjo el caso de la señora doña Juana Rivas, ella se negó a obedecer lo que había dictaminado un juez y a no entregar a sus hijos a su marido, y un gran número de columnistas publicaron sus columnas de
Juana está escondida en mi casa, Juana está en mi casa, fomentando, por tanto, la insumisión ante esa orden judicial, doña Elisa Beni se posicionó en el lado contrario, publicando en el diario.es el artículo de Juana no está en mi casa, que generó ya muchas críticas en el diario.es. Cuando los del Diario Público pillaron, se supone que por accidente, a la entonces fiscal general del Estado, doña Dolores Delgado, reuniéndose con periodistas de OK Diario, don Eduardo Inda y don Manuel Cerdán, y lo denunciaron como una reunión de la fiscal general del Estado con la cloaca. Unidas Podemos, Esquerra y Bildu también van a pedir la comparecencia de la fiscal general del Estado para que dé explicaciones por qué se reunió con el periodista Eduardo Inda, al que consideran próximo a Villarejo. Según el portavoz de la formación morada, es muy grave que Dolores Delgado se reúna en secreto, dice, con los socios de las cloacas. Fue una de las que apoyó y entendía que la fiscal general del Estado podía reunirse con periodistas de un medio como OK Diario, y eso le granjeó que fuera muy atacada por periodistas que no lo entendían, como el señor don Xavier Lapitz, al que le parecía impensable que una fiscal general del Estado se reuniera con periodistas de OK Diario. Cuadro, me está quedando el cuadro, oye, estupendo, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es decir, no se puede comer con los periodistas para explicarles tu historia. En Madrid todo el mundo está comiendo. Sí. Yo hoy voy a comer con 4 personas. Es que es un fenómeno muy madrileño, efectivamente, Elisa. No, es un fenómeno muy madrileño. ¿Comer con personas? Comer con personas no. Nosotros también comemos con personas. Lo que yo no hago es comer con la cloaca. ¿Pero con qué cloaca? Con la cloaca. No. Inda no es cloaca. Vamos a ver. Un cargo, por favor, Elisa. Escúchame una cosa como periodista. Un cargo público puede decidir que va a comer con periodistas de todo el espectro y dejar fuera a unos que le están dando caña, que es Inda, uno de ellos, que le ha estado dando caña hasta en el carnet de identidad. Así que ya me dirás por qué se supone que es su amigo. Se reúne con él para decirle, oye, Inda, vamos a hacerlos a ver cómo, porque me siento muy maltratado. Se reúne porque alguien le dice que tiene que reunirse con los periodistas para que la conozcan. Es evidente que no estamos de acuerdo. Según tú, ¿para qué se habían reunido? Yo qué sé. Estaban en un domicilio, yo solo sé quiénes estaban. Y te estoy diciendo, tú me has dicho que es para pedirle sopitas. Joder, pues una fiscal del Estado pidiéndole sopitas a quien Inda. Hombre, por favor. Otro caso importante fue el caso Mónica Oltra. En esa ocasión, un gran número de medios del sector progresista entendía que doña Mónica Oltra no debía dimitir porque ella era víctima de una conspiración de la extrema derecha, mientras que doña Elisa Beni consideraba que sí debía dimitir porque, a su juicio, los medios institucionales de Valencia, que en parte dependían de la señora Oltra, no habían actuado con toda la diligencia que debía haberse producido ante una mujer que denunciaba abusos, cuando encima se da la circunstancia de que el hombre acusado era conocido de ella. Cuando se produce los abusos sexuales a esta niña de 14 años, estamos hablando de una niña de 14 años, que en muchas diatribas de estas se olvida que hablamos de una niña de 14 años, a la que se castigaba a un cuarto y cuando tenía pánico entraba uno de sus cuidadores, el marido de Mónica Oltra, que ha sido condenado a 5 años de prisión por ello, le hacía un masaje para quitarle la tensión, cogía con la mano cuando pensaba que estaba dormida su miembro y se masturbaba con el miembro de la niña, reiteradamente, y ha sido condenado por ello. Ella lo contó y no le hicieron ningún caso. Fue por pura casualidad, llegó el grupo Grume, que es el grupo de menores de la Policía Nacional, a otra cosa, y mientras se fumaba el cigarro se lo contó a una inspectora, porque en el centro no se había hecho ninguna denuncia a la Fiscalía de que la niña había manifestado ser abusada. Se inicia un expediente administrativo en el que, como dice el juez, durante todo el tiempo lo que se intenta es criminalizar a la niña, quitar la credibilidad y además, pues intentar exculpar, el juez lo dice, al marido de Oltra y proteger la carrera política de Oltra. Eso es lo que sucede. A esta niña la sacan de ese centro de menores y la sacan esposada a la víctima, a un juicio. La sacan esposada. La magistrada, abochornada, dijo inmediatamente: quítenle los grilletes a esa víctima. Pero el punto culminante ha sido el caso al fiscal general del Estado. Como comentábamos en una pieza anterior, el diario.es era probablemente el medio más cercano al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, y de los que más ha defendido la inocencia de este y que es víctima de una conspiración. Y una vez conocido el fallo, el diario.es ha publicado varias informaciones contra los jueces que dictaminaron esa condena, buscando argumentos que puedan encontrar en la trayectoria de cada uno de ellos para desacreditar su sentencia. Y aquí es donde doña Elisa Beni, desde su cuenta de Twitter, publicó mensajes enmendando la información que ha hecho el medio para el que ella trabaja. 3 jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación.
los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral. Editorial, tú sabes que ayer hubo un movimiento que ha sido seguido así como una ola, afirmando poco más o menos que eran unos corruptos porque habían ido a dar unas charlas en el Colegio de Abogados a los abogados de oficio, y que eso era una cosa que, en fin, que anulaba la sentencia, que eran perfectamente tal y no sé qué. Yo salí diciendo, pues bueno, lo que me parece que es una tontería, es decir, que es una cosa que los magistrados pueden hacer, que ningún magistrado del Supremo se vende por ir a dar unas charlas a los abogados de oficio, que por el contrario, digamos que es un servicio que hacen a la comunidad el ir a ilustrar a estos señores que luego defienden a los más vulnerables. Hay gente de izquierdas criticando que los abogados de oficio tengan derecho a ser formados por los mejores para poder defender a los más desfavorecidos a 90 euros la hora. Sí, hay gente de izquierdas criticando eso. Burdas manipulaciones. Mensaje del juez Luis Enrique García Delgado. El curso es del Colegio de Abogados y es para formar abogados de oficio. Se cobra poquísimo e intervenimos casi todos los jueces que nos dedicamos al penal. Sacar eso para insinuar una especie de cohecho es simplemente basura y desacredita al medio que así lo presenta. Retuiteado por Elisa Beni. A ti de lo que te acusa Ignacio Escolar, el director del diario.es, es que él lo que dice, no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas y los acuse de manipular. Lamento tu salida, Elisa, pero no puedo permitir que una columnista insulte a los periodistas del diario.es y los acuse de manipular. Eres muy libre de discrepar de la línea del diario.es y de la que tú misma opinabas hace unos años, pero no de insultarnos o retuitear a quienes nos insultan. Si este periódico te parece basura, no puedes escribir aquí. Bueno, como poco hay 2 tuits que son posteriores al despido, es decir, que a mí me comunican que voy a dejar de colaborar a las 11 de la mañana. Por ejemplo, un juez que discrepa con ellos y tal, son posteriores a eso. O sea, evidentemente, oye, pues yo podía no haber hecho nada, pero una vez que me han dicho ya que no colaboro, en fin, me siento libre para retuitear lo que quiera, ¿no? Le preguntamos su opinión sobre este tema al compañero don Vicente Real. En el caso de Elisa Beni no nos preguntamos si es un despido más objetivo, improcedente, disciplinario. Seguramente lo habrán hecho basándose en que ella ha difamado a la empresa o que ha actuado de mala fe o ha abusado de la buena fe contractual en este caso. Pero ya digo, está en su derecho ella de reclamarlo o no. Aquí creo que lo que tenemos que valorar es si nos parece ético o no este despido. Hombre, hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este canal de los despidos por pensar diferente, ¿no? Por el pensar distinto a la línea editorial del medio. Y en esos casos, aquí siempre hemos defendido que evidentemente es cuestión de la propia empresa decidir si esa persona continúa o no, y están en su total derecho si no quieren que se mantenga alguien en la compañía con esas opiniones o que difunde un mensaje contrario al de la línea editorial. Repito, están en su total derecho. Aquí hablamos de un caso diferente, por 2 temas. Uno, porque esta es una persona que habla desde el punto de vista, llamémoslo, más jurídico. Por lo tanto, se debe, teóricamente, a una cierta objetividad, que muchos podrán cuestionar que haya tenido o no. Aquí ya depende de cada uno. Pero más allá de ese tema, más allá de esa cuestión, nos basamos en otro aspecto que es para mí más importante, y es el de que esto no es solo un pensamiento diferente al de la línea editorial, sino que lo que ha hecho es difundir mensajes, o más bien retuitear en este caso, mensajes que atacaban directamente al medio de comunicación que le está pagando, a la empresa que le está pagando. Y esto, desde mi punto de vista, sí que creo que es algo censurable por parte de la compañía y que están en su total derecho para ejecutar lo que han hecho, en este caso, un despido. Si me preguntan a mí, lo veo correcto y lo veo sobre todo coherente. Pongámonos en el caso de cada uno. Si nosotros difundiéramos tweets, aunque no estén escritos por nosotros, aunque solo fueran retuiteos en contra de la compañía en la que trabajamos, no creo que le hiciera mucha gracia al responsable de la empresa. Pero también les digo una cosa, creo que a ninguno se nos ocurriría jamás hacer eso, a no ser que quisiéramos, evidentemente, que nos despidieran. Y bueno, que oye, yo entiendo que cuando uno colabora con un medio, también aquí, pues tú estás vendiendo tu trabajo y tu mejor hacer, pero tampoco estás vendiendo tu opinión y tu alma, ¿no? Entonces, bueno, como estamos en un tiempo de almas vendidas, pues parece ser que la mía no era totalmente del gusto. No la he vendido lo suficiente al diario.es, ¿no? Que es donde debía de venderla o algo así. A mí en realidad lo que más me sorprende de la señora Beni es que le sorprenda lo que ha hecho el diario.es, en el sentido de que es tremendamente habitual en este país que cuando un medio está implicado en el apoyo a una persona,
que está sometida a un juicio, si es condenada, pasa a atacar a los jueces con todo lo que pueda encontrar. Quiero recordar que cuando es condenado en España don Javier Gómez de Liaño, estamos hablando del año 1999, el diario El Mundo, don Pedro J. Ramírez, se erige en defensor del señor Gómez de Liaño y en cuanto es condenado inicia una campaña feroz con el apoyo de sus columnistas contra los dos jueces que lo han condenado, los señores García Ancos y Bacigalupo. En esos casos yo creo que ha quedado más o menos claro que hay una doctrina fuertemente asentada en el Tribunal Supremo sobre los límites del estrellato de los jueces. Si a veces los medios pueden rozar el linchamiento de un juez. Y sí, lo hacen. Atiende. Ya sé que estás muy mayor, que tú como Bacigalupo lo que tienes que hacer es volverte a Argentina donde jamás debiste salir. El señor Jiménez Los Santos es cuando inventa el término de prevacigalupación, ¿no? Para decir que el señor Bacigalupo es un prevaricador. Cuando luego el mencionado señor Gómez Bermúdez hace el juicio del 11M y falla en una dirección que no es la que el diario El Mundo defendía, también el diario El Mundo era una campaña muy fuerte contra el señor Gómez Bermúdez. Yo acuso al juez Javier Gómez Bermúdez de negligencia profesional al incluir en la sentencia graves errores materiales de carácter fáctico en relación al resultado de la pericia de explosivos, de inconsistencia intelectual al no reflejar en la sentencia las consecuencias lógicas del resultado de la prueba pericial por él mismo encargada. El diario El País se volcó en su momento a respaldar al señor don Baltasar Garzón, y cuando el señor don Baltasar Garzón es condenado, el diario El País carga contra los jueces que lo han condenado. Al juez que condenó al PP por el caso Gürtel, el ABC le acusó prácticamente de ser afín a los etarras. Cuando se produce el juicio del caso Gal, el diario El País está a favor de los acusados por el caso Gal. Y en cuanto sale una condena y los señores Barronuevo y Vera son condenados, el diario El País dice que ha sido una sentencia política y no jurídica. Porque claro, como hay una mayoría de jueces del PP y de Izquierda Unida, pues se han unido los del PP y de Izquierda Unida y por eso ha ganado la condena a los señores Barronuevo y Vera. Por tanto, don Ignacio Escolar ha hecho exactamente lo mismo que han hecho antes que él todos los grandes directores de periódico. Si está en una posición y el tribunal falla en sentido contrario, pues sus periodistas buscan desacreditar a esos jueces y ver qué elementos pueden encontrar para cuestionar su criterio. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. Tener esa honestidad, un magistrado del Tribunal Supremo, pues hombre, tengo que pensar que con muchísima que Elisa está en el mercado. En el mercado profesional, ¿eh? En el personal hace tiempo que no estoy. Pero eso va a parecer que estoy aquí en Almoneda para todo. No, pero sí. ¿Vale? Pero sí, yo no he hecho nada, Elisa. Era por bajar un poco la tensión.